Y estamos ahora con Rubén Micli. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Estás coordinando todo el equipo de transición del gobernador electo, de Omar Perotti, así que bueno, con muchos números en la cabeza, haciendo cuentas. Sí, exactamente. ¿Cómo va ese trabajo? Bien, en verdad, hace ya un largo tiempo que estamos teniendo una mirada directa sobre los números de la provincia para un poco ver con qué nos vamos a encontrar en los primeros meses de la gestión. Así que bueno, buena parte de este tiempo de transición está puesta en los números, porque en cierto modo es la gran parte de la transición es ver qué se recibe en materia de disponibilidad y de compromiso. Hay áreas donde se puede arreglar algunas cosas en la transición y hay otras, como por ejemplo entendemos la seguridad, no es mucho lo que se puede hacer en esa materia, lamentablemente, porque es una gestión que tiene un modo de actuar y viene otra gestión con otro modo. Por eso la mirada es fundamentalmente en los números, en las distintas variables, ¿no es cierto?, del gasto, los recursos, el déficit, la disponibilidad, un poco. ¿Y se han encontrado con que hay más gastos que sí, recursos en estos últimos habrán visto tiempos? ustedes, nosotros un poco por idea del propio Omar Perotti desarrollamos una página web para que un poco la gente pueda informarse y tenga toda la información que en general está dispersa, mucha en la propia página web de la provincia o en información que nos han entregado a nosotros, y puede haber una mirada integral sobre los números de la provincia. Sí, que por ahí pasó el enojo un poco del ministro de Gobierno. Sí, él dijo los números ya están. No, pues es cierto, porque aparte nosotros mismos Claro. lo decimos en la página, digamos, la página tiene tres partes en el sentido. Una son los números que están en la propia página web, ya sea la información que mensualmente se publica, como que está en las cuentas de inversión de años anteriores. Otra es la información que nos han dado ellos en función a la requisitoria que le hicimos en la primera reunión. Y después hay una parte que es el análisis que hacemos nosotros a partir de esos números. Entonces, bueno, un poco, digamos... Facilita el acceso. Claro, nosotros no estamos cambiando nada. Por ejemplo, se han planteado algunas discusiones en cuanto a la cantidad de personal, la cantidad de personal político, y no hemos nada más que replicado y compilado la información que está en la página de la ¿Y han hecho alguna sugerencia respecto del tiempo que falta todavía para este gobierno, para que gobierne el actual gobierno? ¿Sugerencia en cuanto a recorte de gastos de algún tipo? No hemos efectuado ninguna sugerencia en particular. Hicimos, en función al comportamiento de las variables, que al mes de julio han sido publicadas por muchos medios en estos días, se visualiza un comportamiento de la recaudación 10 puntos por debajo de la inflación, y donde todos los componentes del gasto están igual o por encima incluso de la inflación, y en un escenario económico que se plantea que se va a sostener por muchos meses más, no le estamos pidiendo que baje tal gasto o que haga tal cosa, le estamos diciendo que efectúen, digamos, las correcciones fiscales que ellos entiendan para que la herencia que reciba el nuevo gobierno sea lo menos negativa posible. No pretendemos que nos den la herencia de Obey, porque el escenario fue distinto. Hasta ni la propia herencia que le dejó Bonfatti a Lichi, porque el déficit que tenía Miguel Lichi y que tenía Bonfatti se superó con el fallo de la Corte Suprema, sí, claro, por el tema de ganancias, o sea que prácticamente asume con un equilibrio. No, y aparte porque se complicó el mes pasado. Pero nosotros ahí es donde surge esta polémica. Nosotros entendemos que ya hace un año se sabía que el comportamiento de la economía y con ello de la recaudación iba a producir un déficit en la provincia. Sin embargo, la provincia optó por sostener un nivel de gasto importante. Ahí es donde nosotros estamos diciendo que hagan, a su entender, las correcciones para que la herencia sea lo menos pesada posible. Ese déficit con proyección a diciembre, según el documento publicado en la nueva web de Transición, es de más o menos 20.000 millones de pesos. Exactamente. En la proyección hasta diciembre. Y las acreencias a municipios y comunas es de casi 3.000 millones de pesos de deuda. Sí, nosotros ahí, el déficit a junio ronda los 10.500 millones de pesos, de acuerdo a la propia página oficial. Nosotros hicimos un trabajo de proyección
muy difícil de hacer porque en estos días con el comportamiento de las variables, porque hay mucha inflación. Este cálculo a su vez no incluye los efectos de estas últimas medidas nacionales. Claro. Pero hay dos cuestiones básicas: la política salarial en estos meses que restan del año, más el aguinaldo de por sí son 10.000 millones de pesos adicionales que tenemos en estos tiempos. O sea que el número de entrada, digamos, no va a ser muy lejos de eso, a lo cual se puede agregar los efectos de esta... Inflacionarios. Exactamente. La inflación y juega... el recorte de ingresos impositivos. Entonces, la inflación juega doblemente, juega a favor en la recaudación, pero juega en contra en el gasto, y a su vez en la recesión produce una menor recaudación. El efecto combinado de eso, el propio Saglione creo que lo dijo, es imposible determinarlo. Si bien prima facie hay un cálculo de 3.000 millones de pesos que perdería la provincia por falta de ingresos. Así que bueno, esa es un poco la principal preocupación que tenemos, y por eso adicionalmente le estamos pidiendo que nos informe cuáles son las obras que hay en proceso de licitación. Hay un importante número de obras que están con los sobres abiertos sin adjudicar o adjudicadas y sin una formulación del contrato. Y bueno, saber eso es un poco tener una mirada hacia cuál va a ser el gasto futuro en materia de inversiones, que no estamos discutiendo la calidad de la inversión o si la obra es necesaria o no. Estamos simplemente queriendo saber qué obra es, de qué volumen tiene, cómo impacta en el presupuesto y sobre todo qué fuente de financiamiento tiene, porque si es una obra financiada con un crédito internacional o una obra financiada con recursos afectados de orden nacional, no habría por qué hacer objeciones. Distinto es el caso de aquellas obras que se financian exclusivamente con lo que se llama el presupuesto de rentas generales. ¿Y qué pasa dentro de la labor legislativa con algunos proyectos que hay para tomar deuda? Bueno, se está impulsando un par de leyes para ver si en este tiempo legislativo que queda se pueda sacar. Una es un préstamo, digamos, el segundo tramo de los 1.000 millones de pesos que oportunamente pidió el gobierno provincial, y también algunas operaciones con organismos internacionales. La agencia francesa. Exactamente, porque es fácil entender que en este escenario económico la inversión va a depender en los primeros meses de lo que se pueda tomar de endeudamiento. Difícilmente con recursos propios se pueda en los primeros meses avanzar. Santa Fe en eso está bien ubicada. Digamos, una provincia que tiene capacidad de pago, que tiene mucha experiencia en la toma de crédito internacional, que siempre ha cumplido con sus obligaciones, por lo tanto está bien catalogada como... Está bien calificada, en ese sentido hay que reconocerlo, también lo estaba cuando el inicio de la gestión socialista, pero eso se mantuvo, está entre las mejores provincias, el mejor ranking de endeudamiento, eso posibilita a la provincia a tomar endeudamiento. El tema es poder acceder a mercados de capital en este momento. Normalmente se está tramitando... Sí, con un riesgo país de... Claro, es va a estar complicado. imposible. La provincia cuando tomó los 500 millones de dólares lo hizo una tasa de 7,5 dólares, parecía cara, era barata en función de lo que tomaba la nación, pero hoy... Acá tenés que ir a Banco Mundial o Banco Interamericano. Bueno, nosotros en su momento... Que son tasas... Tasa LIBOR un par de puntos, lo que tradicionalmente... No los 20 puntos de riesgo país que te está cargando. Fuera imposible en este escenario pensar. O sea, de todos modos la idea es avanzar en estas leyes y tenerlas disponibles. Por las dudas. Exacto. Porque tiene un doble efecto también eso, mientras tanto engrosa lo que se llama el FUCO y permite gestionar las finanzas de un modo distinto. Pero la idea es obtener la autorización, pero bueno... Sí, además mover un poco de actividad económica en la provincia, porque... Sí, el problema que se ha planteado en esta discusión, y hace bien Gustavo en plantearlo, por ahí el gobierno provincial señala que parte de este déficit está basada en un gasto originado en el sostenimiento de un plan de obra pública, que a partir de eso se sostiene el empleo como una política anticíclica. Desde el punto de vista teórico es inobjetable eso. El problema es que no encontramos con los recursos suficientes para financiar. Para pagarle. Exactamente. Nosotros, ¿sabés, Gustavo, de dónde vengo yo trabajando en la política? En todos los años somos siempre defensores de la creación del fondo anticíclico, que en su momento se creó en la gestión de Obey, que se usó en la emergencia del 2007, se volvió a reconstruir y lamentablemente se gastó en la primera gestión de Biden y nunca se reconstruyó. Hoy fuera el momento
Claro, son los momentos de crisis como estos para los que sirve el fondo. Entonces hubiera permitido, no estaríamos hablando de esta preocupación por el déficit, porque lo estaría amortiguando el fondo anticíclico. ¿Se está elaborando el presupuesto el año que viene ya o no? No, la última conversación que tuve con Omar Perotti, un poco veníamos avanzando en alguna charla con los funcionarios provinciales y hemos quedado en tomarnos un compás de espera porque es imposible proyectar. Es imposible proyectar y a lo mejor las prioridades de ustedes son distintas. Sí, pero uno podría primero, básicamente no conociendo las variables económicas, macroeconómicas nacionales, la inflación, es muy difícil poder proyectar la política tributaria, que es la base para el cálculo de recursos y a partir de ahí ver qué vamos a gastar. Así que hasta que no haya un equilibrio económico que permita conocer medianamente, ya sean altas o bajas la inflación, alta o baja la expectativa del nuevo gobierno, pero poder tener una base de proyección que hoy no la tenemos. Entonces, bueno, esperemos que sea lo antes posible. El presupuesto del año en curso era del orden de los... Y 200 y pico mil millones. Cerca de 300 mil millones. Prácticamente en la ejecución va a llegar a casi 300 mil millones. No, porque para saber el desfasaje de 20 mil millones, para tener una referencia sobre qué monto presupuestado. Sí, estaríamos hablando, digamos, por ahí porcentualmente no parece grande, pero... Sí, pero para juntar los el tema es que, claro, yo señalaba, Gustavo, es equivalente casi a 2 masas salariales. Es como que usted en una empresa cierra el ejercicio y su deuda son 2 meses de sueldo. Claro. Entonces, hoy la provincia está apelando para poder cumplir con el cronograma de sueldo, que si bien lo ha estirado un poquito en estos meses, está apelando a un financiamiento a través del agente financiero, pero está pagando un interés de alrededor del 80% mensual. Entonces, es como que, digamos, no parece justo, digamos, o racional pagar semejante tasa de interés para poder pagar. De hecho... Bueno, con esa tasa te endeudas cada vez más. De hecho, en el juego político, para poder pagar el sueldo anual complementario una semana antes de las elecciones, se tuvieron que pagar 25 millones de pesos de interés. Claro. Es una radiografía de lo que nosotros estamos cuestionando. Para algunos será poco, para otros será mucho, 25 millones. Si vos lo pero en un solo mes se pagó eso. Si lo mirás con relación al problema del aporte que se hace para las raciones en las escuelas, con 25 millones... En 3 meses se pagaron 100 millones de pesos de interés al agente financiero para poder cumplir con el programa de sueldo. Es insostenible eso en el largo plazo. En el largo plazo. Sí. Si bien está autorizado por la ley de presupuesto, es bueno señalarlo, pero bueno... Sí, es legal, pero no es razonable. No es razonable en este contexto. Pero bueno, esperemos encontrar las formas y esperemos que el gobierno provincial tome nota de nuestro pedido y si hay un déficit que sea lo menor posible. Rubén, han posado también la lupa sobre la situación financiera del IAPOS. Sí, hay 2 organismos que preocupan por su déficit. Uno es la Caja de Jubilaciones, también, que claro, el déficit alcanza el 25% de las pasividades y equivale al 6% de la recaudación tributaria. Entonces, esto, en la medida que la Nación cumpla con el compromiso de atender el déficit previsional, la mirada es más distante, pero cuando la Nación deja de pagar ese compromiso, se vuelve un boomerang hacia los números de la provincia importante. O sea que eso es producto de un montón de modificaciones que se han dado en la última década, incluso en el propio gobierno de Obey se empezaron con modificaciones del régimen, se profundizaron algunas modificaciones hace unos años. Se produjo una avalancha de jubilados por distintos motivos, porque cuando se sale de un régimen de hace 10 años era un régimen que no convenía jubilarse, cuando se modifican las condiciones se volcó la gente a la jubilación. Hay distintos motivos. Hay regímenes todavía que son, digamos, muy permisivos con algunas cosas. Eso, así que la mirada está puesta en ese déficit y sobre todo en tratar de conseguir en tiempo y forma el financiamiento del gobierno nacional.
El otro déficit es el del IAPO, que en nuestros cálculos pensábamos alrededor de 800 millones al año. Las últimas estimaciones lo ubican en 1000 o 1000 y pico, digamos. Y eso sí, ya es a costo puro del Tesoro Provincial. Por eso, dentro de este paquete de leyes que se estarían tramitando en este periodo, hay un proyecto que inició el propio socialismo, que es de modificar los aportes y contribuciones para equilibrar el IAPO. Es necesario que de algún modo se equilibre, más allá del fuerte control que entendemos tiene que hacerse sobre la política del gasto del organismo. ¿Y ustedes están de acuerdo con ese proyecto? Y al menos lo... Intenta buscar un financiamiento. Ya, exactamente. No es nuevo el proyecto este, ya viene de varios años que se viene tratando de trabajar. Habrá que encontrar los consensos en este tiempo, porque también hay que hacer parte de esto las organizaciones gremiales, que necesariamente tienen que estar de acuerdo en esto. Pero bueno, esperemos que en este tiempo de transición se avance sobre esas cosas, ¿no? Yo creo que todos vamos a tener que ser mucho más sensatos en el tiempo que viene, porque la Argentina tiene un agujero fiscal tremendo. Sí, Y bueno, al mismo tiempo todos los sectores del país reclamando, ¿no es cierto?, más. bueno, En muchos casos porque que es absolutamente comprensible, porque está el caso del que no tiene para comer. va a pedir más. Bueno, pero los jubilados también. Bueno, vos decías las jubilaciones en la provincia. La Nación no va a terminar de convalidar ese reclamo de la provincia, porque siempre ha sostenido que el promedio de la pasividad de la provincia está muy por encima del promedio nacional. De modo que ellos podrían llegar hasta el promedio nacional, pero no por encima del promedio nacional. Es una vieja discusión Sí. de la época del gobierno de los Kirchner, que fue así, lo frenaron porque ustedes reparten... Sí, era una mirada al problema, la otra mirada era desde el punto de vista de los compromisos asumidos en los pactos fiscales, pero es como yo creo que coincido con vos, por eso... Pero en estado de emergencia no... no, pero por eso me parece que vamos camino, y en esto daría la idea a Alberto Fernández en estos días, que vamos camino a un consenso social donde necesariamente no hay forma de donde salir... todo el mundo resigne algo. Donde todos resignemos. Sí, no hay Algunos salida. resignen el reclamo y otros resignen privilegio o resignen recursos. No hay forma de salir. Otra, sí. Por eso un poco, en respuesta a lo que inicialmente vos me decías, nosotros en esta página hemos tratado de señalar en qué momento estamos de la economía, en qué momento estamos de las finanzas públicas, y me parece que por eso la idea es que la si hay gente acceso, conozca. claro, todos Claro. Todo el mundo pueden tiene acceder conciencia de la y situación. Exactamente, se puede sí, tomar o sea, conciencia. llevamos un año de recesión, cualquier indicador que busquemos, el del INDEC, el del IPEC, el de la Bolsa de Comercio, el de la FIFE, Sí, todos todos indican coinciden, sí. 5, 6, 8, 10% de caída interanual en la actividad económica o industrial o comercial, no miremos la venta al supermercado. Eso impacta en los recursos del Estado Nacional, del Estado Provincial y del Estado Municipal. Y esa es la línea de largada. ¿sí? Claro, Y ahí- lo que pasa es que en esto lo hablábamos con un viejo dirigente de la oposición que nos conocemos muchos años y conveníamos que desde el 2003, 2004 que no se vivía esta situación. Entonces hay prácticamente toda una generación que desconoce lo que es vivir bajo estas circunstancias económicas. Los que somos más viejos hemos visto otras emergencias, pero yo creo que, como decís bien Gustavo, se necesita en el sentido reconocer la situación y a partir de eso buscar los consensos para una salida a favor de todos. ¿Y ya hay algún nombre propio en el gabinete que va a tener que salir a remar toda esta situación? No, Omar está hablando... Se menciona... Están barajando nombres. en Sí, la no. pregunta, ¿sí o no? Omar ha iniciado una conversación con todos los sectores, él busca los mejores. Además, primero habrá que definir políticas y en función de la política decir, Bueno, te agradezco. el indicado es este o el otro. No, así que eso va a llevar un tiempo, no debiera también demorarse mucho porque hay que hacer una transición en cada jurisdicción. ¿Y se te menciona como ministro de gobierno? No, por ahora soy el coordinador de la transición. Claro, un cargo que no está en la Constitución, el coordinador de la... Bueno, pues sos uno de los que más conoce el funcionamiento del Estado. Sí, creo que lo has hecho durante años. Omar me convoca a esto en función, más allá de que estuve en la transición anterior en el paso de Obey a Biner, también Claro. he estado cerca de la provincia, con una mirada cercana en todo este tiempo, y bueno, en función de la confianza, bueno,
el compromiso llega hasta eso y veremos, por supuesto, donde me pida Omar y donde pueda ayudar, estaré. Pero decías que no se va a demorar mucho. No debiera demorarse mucho porque normalmente hay que hacer un análisis de situación de cada jurisdicción y hay que en eso ver, conocer la situación, que dar continuidad a muchas políticas que normalmente necesitan dar continuidad, garantizar el funcionamiento del Estado y después de última vendría tomar la impronta propia de la gestión, ¿no es cierto?